Primeramente, tengan muy buenos días. Siempre es un gusto tenerlos en las clases y de igual manera agradeciendo siempre su puntualidad y asistencia. Pues para este día vamos a concretar lo que es la segunda parte en la cual vamos a estar desarrollando ya propiamente el primer contenido de unidad referente a química, que lleva por nombre dispersiones químicas. En la clase pasada estuvimos haciendo una introducción a este contenido, en el cual desarrollamos una partida de un juego en línea que tenía mucho de relación con algunos conceptos de las dispersiones. Pues para arrancar y para hacer una integración y para hacer un diagnóstico de cuánto manejamos ya sobre el tema, me gustaría saber qué conocen sobre dispersiones químicas. ¿A qué creen que se referirá una dispersión química? ¿A qué tipo de ejemplos cotidianos o cómo le podemos dar un significado al término dispersiones químicas? Abro el libro de participaciones. ¿Qué es una dispersión química para ustedes? ¿Cómo lo podemos definir? Dígame, Fernando, ¿puede habilitar su micrófono? A la combinación o la mezcla de dos sustancias, tanto un soluto como un solvente. Muy bien, excelente. Y cuando hablamos de una dispersión química, como bien ha dicho Fernando, nos vamos a referir a una mezcla. Cuando ocurre una mezcla, una combinación de dos sustancias, vamos a hablar de que allí mismo, en ese proceso, se formó una dispersión química, debido a que hubo la combinación de dos sustancias químicas. Y para ser específico, para ponerles un ejemplo bien cotidiano, para hacer una azucarada, combinamos azúcar y agua para poder formar una nueva solución química, que en ese caso es una dispersión, la azucarada. ¿Por qué? Porque en el caso de las dispersiones químicas, aparte de que son mezclas, son combinaciones de sustancias, ocurre esto a nivel molecular. ¿Qué sucede? De que cada una de las moléculas de las sustancias se enlazan a través de sus electrones y eso genera de que se mantengan combinados. Pero cabe aclarar de que hay algo interesante dentro de esta cuestión de las combinaciones y de las mezclas y de las dispersiones químicas, porque objetivamente a nivel microscópico y a nivel molecular, las sustancias jamás se unen. Por ejemplo, en el caso de la azucarada, el agua y el azúcar es cierto, se combinan. Sin embargo, jamás se unen sus moléculas. Y por ende, vemos claramente esa autonomía que aún tienen las moléculas a nivel microscópico, como vemos en la imagen. Sin embargo, mantienen su unión a través de iones. Y así un sinfín de sustancias que sufren de lo que es combinación química que tenemos en la vida cotidiana se comportan de esta misma forma. Ahora bien, en el caso de este tema de las dispersiones químicas, para poder comprenderlo debemos de manejar esta fórmula, en la cual soluto más solvente nos va a dar como resultado una solución química, que significa una dispersión. Acá tenemos el ejemplo siempre, la azucarada, azúcar más agua, nos da esa solución, la azucarada, hay una combinación de un soluto, se disuelve en un solvente que tiene mayor cantidad y eso va a dar como resultado la producción de una nueva solución. Así podemos ver un sinfín de ejemplos, como al hacer una limonada, estamos aplicando este mismo principio de las dispersiones químicas, en la cual disolvemos lo que es un soluto en un solvente. ¿Qué otros ejemplos consideran que aplicarían, aparte de los antes mencionados, que utilicen esta fórmula química de soluto más solvente? El café. Muy bien. Si me dice cuál es el soluto y cuál sería el solvente. El soluto serían los granos de café y el solvente el agua. Muy bien, excelente. ¿Qué otros ejemplos consideran? Fernando levantó la mano. El de los frescos instantáneos, al Eh, mezclarse con agua.
El soluto sería el fresco, por decirlo así, cuando está el polvo, y el agua sería el solvente. Muy bien, excelente. Y muy bien, con esos dos ejemplos, ahí vemos claramente de que sigue el mismo patrón en el cual el soluto se manifiesta con una menor cantidad, el cual es disuelto en un solvente líquido. Y por lo general, los solventes, así incluso las pinturas, me imagino que la mayoría hemos escuchado de los solventes, de estas pinturas que empleamos para darle color a las paredes de nuestras casas, utilizan el mismo principio. La mayoría de soluciones químicas para su formación tienen que basarse en este principio en el cual hacemos que un soluto se disuelva en un solvente. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Bueno, ahora vamos a ver un poco de los tipos de soluciones o dispersiones químicas. Cuando hablamos de ello, primeramente vamos a hablar de los coloides. Los coloides son un tipo de dispersión química porque se caracterizan. Como podemos ver acá en esta imagen, es una imagen microscópica de la proteína de la leche, que se llama micelas de caseína, que es la proteína en específico que compone la leche. Y cuando hablamos de los coloides y este tipo de dispersiones, nos vamos a referir de que contienen partículas sólidas a nivel pequeño, micro. ¿Qué sucede con esas partículas microscópicas sólidas? De que en el caso de las coloides, como la caseína de la proteína de la leche, se encuentran en mayor tamaño que los otros tipos de dispersiones, como podemos ver en la imagen. Vemos de que contiene un tamaño superior a lo que es al otro tipo de dispersión, y eso explica, y me imagino que la mayoría hemos visto, de que cuando la leche se corta, se ven como pequeños grumos. Y es debido a este mismo principio, ya que es un coloide, tiene lo que es su proteína y así también su estructura molecular con partículas sólidas de mayor tamaño que las demás tipos de dispersiones. Y ahí vemos claramente en imagen cómo lo veríamos, cómo se ven las partículas y también la naturaleza de estas proteínas. Vamos ahora a ver el otro tipo de dispersión. El otro tipo de dispersión es dispersión fina. Acá yo les he planteado lo que es el ejemplo de la mayonesa. Si vemos la mayonesa en el microscopio, lo vamos a ver de esa forma. Y este tipo de dispersión, que lleva por título lo que es fina, se caracteriza por tener partículas sólidas. Sin embargo, a diferencia de los coloides que tienen partículas superiores y de cierto orden de tamaño, en el caso de la mayonesa, sus partículas son más pequeñas, son más transparentes, más débiles, son menos gruesas y menos así también densas que en el caso de las micelas de caseína, y por ende entra dentro de esta categoría de dispersiones finas. También tenemos lo que son las dispersiones gruesas, y acá tenemos dos ejemplos. Tenemos las burbujas de aire en los postres que se forman debido al tamaño de esas partículas. Entran en esta categoría de gruesas porque van del orden superior de ciertas micras, y también lo que es el granito. Una superficie del granito que se usa para lo que es cocinas ya más elaboradas, y así también para pisos. Y en el caso del granito, es un mineral, y ambas se caracterizan, tanto las burbujas de aire en los postres como en el caso del granito, por ser dispersiones gruesas. Tienen partículas sólidas de mayor tamaño e incluso mayores a las que tienen los coloides. Vamos a ver acá los tamaños. Vemos claramente que en el caso de los coloides van de 0.001 micrómetros a 0,1 micrómetros, y en el caso de las dispersiones gruesas van del orden de 50 micrómetros. Tienen mayor tamaño en cuanto a sus partículas sólidas. Acá tenemos algunos ejemplos de coloides, y cuando hablamos de los coloides nos vamos a referir de que son mezclas heterogéneas.
En otro sentido, que pueden estar formados por varias partículas microscópicas sólidas. Ejemplo de los coloides. Voluntario que me haga el favor de leer los ejemplos que tenemos en cuadro sobre los coloides. Voluntario que me haga el favor. Eileen, puede habilitar su micrófono. Dice, medio dispersor, gas, fase dispersa líquido, nombre aerosol y el ejemplo es la niebla. Igualmente, el medio dispersor gas, fase dispersa sólido, nombre aerosol y el ejemplo es el humo. Medio dispersor líquido, fase dispersa gas, nombre espuma y ejemplo crema batida. Medio dispersor líquido, fase dispersa líquido, nombre emulsión, ejemplo mayonesa. Medio dispersor líquido, fase dispersa sólido, nombre suspensión, ejemplo leche magnesia. Medio dispersor sólido, fase dispersa sólido, nombre sol sólido y ejemplo aleaciones. Muy bien, acá en esta tabla tenemos las diferentes composiciones que pueden haber dentro de un coloide. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los aerosoles, son coloides, ¿debido a qué? De que están compuestas de partículas sólidas. ¿Cómo podemos ver eso? Un ejemplo de ello es la niebla. La mayoría, me imagino que hemos observado, de que cuando está nublado hay bastante niebla, y vamos en un vehículo, vemos claramente que en el parabrisas se forman pequeñas gotículas, pequeñas gotas que incluso llegan a un tamaño en el cual las podemos observar. Y es debido a su composición, la composición de la niebla, que está hecha de estas partículas sólidas en suspensión que andan en el aire y por ende entran en esta categoría. Así también tenemos ejemplos como la mayonesa, que es un tipo de coloide, así también la crema batida, la leche de magnesia, aleaciones de metal, de cobre, que están compuestas de estas partículas sólidas y asimismo también se pueden manifestar en diferentes medios en los cuales se pueden dispersar, sea sólido, líquido o gaseoso. Por lo general, la mayoría de sustancias coloides se manifiestan en lo que es en estado líquido. Vamos ahora a las suspensiones químicas. Voluntario que me haga el favor de leer la parte de suspensiones químicas y su significado, por favor. Por favor, Alexander, puede habilitar su micrófono. Suspensiones químicas. Es la combinación de dos sustancias sin que ocurra reacción química. Muy bien, acá tenemos lo que es combinaciones. Sin embargo, no hay una reacción química. En otras palabras, no hay un enlace iónico, están separados uno del otro. Por ejemplo, los yogur de frutas que son exquisitos y bien ricos. ¿Qué sucede? De que como podemos ver en la imagen, está ordenado en capas. Y eso significa de que no hay una reacción, que se combinen todas lo que son cada una de las capas, porque cada una tiene un nivel de partículas y por ende se caracterizan por presentarse de esa forma. Cuando vemos la suspensión de una u otra sustancia, ocurre lo que es este fenómeno. También acá vemos en el caso de los aderezos, vemos de que ocurre este fenómeno en el cual en el fondo queda una base líquida y por encima queda la parte más densa de lo que es el aderezo. Y vemos claramente de que se cumple el mismo principio, en el cual se suspende debido a la densidad de una de las sustancias y no hay un contacto, una reacción química entre ellas. De igual forma, eso pasa con el agua y el aceite. Cuando se combinan, siempre el aceite se suspende y queda por debajo lo que es el agua. Y ahí vemos claramente otro ejemplo de suspensión en el cual no hay una reacción química entre esas dos sustancias. Fernando Profe. levantó la mano, dígame. Tenía una No, duda. ya lo mencionó usted, profe.
Lo del Ah, agua y el aceite. bueno, muy bien. Sí, dígame, Pablo. Tenía la duda de los botes de miel, que hay algunos botes de miel que el azúcar lleva un determinado tiempo que baja y toda la demás queda arriba. No sé si podría entrar también aquí, en este tipo de sustancias. Entra de igual forma, sería suspensión, como les mencioné, cuando ocurre el fenómeno de que, que las partículas más densas van al fondo y hacen de que lo más líquido quede encima o cae por arriba de esa sustancia y no hay una reacción y se ve muy bien lo que es la división entre las dos sustancias, vamos a hablar de este fenómeno de las suspensiones. Y sí aplicaría en ese sentido. ¿Qué otros ejemplos consideran que aplicaría? Aparte de los mencionados, de la miel, del agua con el aceite, de los aderezos, de los yogures, en los que hayan observado este fenómeno de la suspensión química. ¿Qué otros ejemplos han observado que ocurre la suspensión química? Sí, dígame, Aileen, puede habilitar su micrófono. No sé si un ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando se va a lavar una olla que antes ha tenido una cantidad o una buena cantidad de aceite, cuando se le echa el agua, cabal hasta se ven como las burbujitas que se forman por el aceite, o sea, no se combinan Mu- completamente. Muy bien, excelente. También aplicaría. Ahí vemos de que se suspende en el caso de estas dos sustancias, el aceite, porque es menos denso que el agua. Y así podemos encontrar un sinfín de aplicaciones incluso. La gente aplica mucho las suspensiones químicas para hacer sorbetes, para hacer las diferentes capas, para que quede siempre lo más denso por debajo, la parte líquida, y lo más concentrado por encima de lo que es esa base líquida. Harrison levantó la mano, dígame. No sé si aplicaría sobre las lámparas de lava caseras que se hacen con aceite, colorante y agua. Muy bien, sí aplicaría en ese caso y se suspende lo que es el aceite en lo más elevado de la suspensión y en la parte inferior o en el fondo del recipiente siempre queda, por lo general si empleamos agua, siempre queda en el fondo porque el agua es una de las sustancias más densas que hay con respecto al aceite u otras soluciones químicas. Profe, Dígame. y la avena entraría allí. La avena, ¿en qué momento sería? Es que Profe, cuando se coloca en agua o algunos en leche, siempre las hojuelas quedan abajo. ¿Se suspenden las hojuelas o se van hasta el fondo? Se van hasta el fondo. En ese caso, sería un precipitado. La suspensión se refiere de que la parte más densa o la más concentrada, supongamos, tomando ejemplo, el ejemplo de la avena, quedara suspendida, ahí se aplicaría. Pero en ese caso sería un precipitado. Sería también un tipo de suspensión, debido a que es una suspensión gruesa, se va hasta el fondo lo que son las hojuelas de avena. profe, Ah, una ok. pregunta. Dígame. Entonces, las suspensiones químicas solo pueden entrar elementos que sean líquidos, no pueden entrar así como dijo Pablo, que sean sólidos. En el caso de las suspensiones químicas, especialmente líquidos, porque en el caso de los sólidos es más complicado en cuanto a la interacción que puede haber entre las dos sustancias. Para poner un ejemplo, no puedo generar una suspensión química con dos barras una barra de hierro y otra barra de cobre, por decirlo así. No puede haber
una combinación entre ellas, como ocurre acá en el caso de estas sustancias, para poner el ejemplo de referencia a lo que es el aderezo. ¿Qué sucede ahí? De que estas dos sustancias, es cierto, se combinan, pero al final del proceso de combinación no ocurre una reacción química en la cual se enlacen, así como pasa como en el ejemplo de la azucarada. En la azucarada no aplicaría una suspensión química, a pesar de que parte del azúcar se va hasta el fondo del recipiente. ¿Por qué? Porque en ese ejemplo sí ocurre la reacción química, porque se enlazaron. Acá no hay un enlace y solo se suspende lo que es una parte de la solución, que es la menos densa, y por lo general la parte líquida queda siempre en el fondo. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Ahora vamos a hablar de las propiedades químicas de las soluciones. Las soluciones pueden ir en dos sentidos. Pueden ser homogéneas o heterogéneas. Cuando hablamos del término homogéneo, cuando escuchen esa palabra se refiere de que todo es igual. Y en ese sentido, en el caso de la solución, combinamos dos sustancias de la misma naturaleza. Puede ser, por ejemplo, ya cuando tenemos lo que es la azucarada, y añadimos más azúcar. Ahí vemos claramente de que los componentes, ya el agua azucarada, ya lo que es, tiene y casi igual naturaleza que el azúcar, que es el soluto extra que vamos a agregar, y por tanto ingresa en esta categoría. Y también tenemos lo que es las soluciones heterogéneas, que son de diferente naturaleza, son diferentes. Es como, por ejemplo, al agregar, antes de hacer la azucarada, el agua y el azúcar. ¿Por qué? Porque cada una tiene su propio componente, su molécula, el H2O en el agua y el C6H12O6, que es la molécula de la glucosa que conforma lo que es el azúcar. Vemos también que hay diferentes compuestos. Tenemos el solvente, que es el componente mayoritario. Y casi siempre los solventes se encuentran en estado líquido. En la mayoría de veces los solventes presentan esa naturaleza. El soluto es el componente minoritario y así también en menor cantidad con respecto al solvente. Y el soluto se manifiesta por lo general en forma de partículas, en forma de polvo, el cual se disuelve en lo que es el solvente. Y la solubilidad, que hace referencia a cuánta cantidad de soluto puede disolverse en un solvente. Como vemos, regresando a la azucarada, el azúcar, cuando la agregamos al vaso, no toda se disuelve, porque cierta cantidad de ese azúcar se va hasta el fondo, precipita y por ende no hay una total solubilidad del soluto sobre el solvente. Acá vemos algunos ejemplos de solubilidad. Tenemos en este primer ejemplo lo que es el sulfato de cobre, que es esa sustancia que tiene un color celeste, como en forma de polvo. Lo añadimos a lo que es el agua y luego se disuelve. Y como vemos hay una alta solubilidad, porque casi por completo se da la disolución. Así también tenemos los colorantes vegetales. Imagino que todos conocemos de la añilina, en la cual es necesario hacerlo disolver en agua para poder generar ya la solución. Y vemos de que la solubilidad podemos definirlo como una medida de la cantidad de una sustancia que se disolverá en otra nueva. También otra característica de las soluciones químicas y las dispersiones, para ser en específico, es la densidad. Cada una de las sustancias posee cierta relación entre su masa y volumen. Como sabemos, los líquidos y así también las soluciones se manejan en 3 dimensiones y también poseen masa, peso. Y cuando dividimos lo que es su peso por el volumen que abarca en un recipiente en centímetros cúbicos o en metros cúbicos, esa relación entre masa y volumen podemos determinar la densidad.
Y acá cabe aclarar de que la densidad es diferente a otros términos que por lo general se suelen confundir, que es en cuanto a la concentración de la sustancia. La densidad se refiere más bien a la relación masa-volumen y la concentración de sustancia, cuántas moléculas hay por partes por millón, que más adelante veremos unidades para calcular la concentración en sustancias, pero acá tenemos algunos ejemplos de densidades. Tenemos de que la densidad del mercurio es de 13,6 kilogramos sobre litro, densidad del alcohol 0,8 kilogramos sobre litro y densidad del aceite 0,9 kilogramos sobre litro. Haciendo la aplicación, ¿cuál de estas tres sustancias consideran de que es la más densa? De estos tres ejemplos que tenemos. ¿Cuál consideran que es más densa? ¿El mercurio, el alcohol o el aceite? El mercurio, profe. Muy bien. Y si combináramos las tres sustancias en un vaso, ¿en qué orden creen que quedaría? ¿Cuál quedaría arriba, en medio y en el fondo de estas tres sustancias? El mercurio en el fondo, el alcohol le sigue y en la superficie el aceite. El mercurio en la superficie, luego iría el alcohol y el fondo el aceite. Perdón, el mercurio, después el aceite y el fondo el alcohol. Muy bien. Otro ejemplo. Otro punto de vista que puedan brindar de posible combinación. En este caso, cuando lo ordenáramos, quedaría de la siguiente forma. Es de recordar de que las sustancias más densas son las más pesadas, las que siempre van a ir en el fondo, así como el agua y el aceite. ¿Por qué no queda el agua arriba y el aceite abajo? Porque el agua pesa más que el aceite. Y a eso se refiere específicamente la densidad. ¿Qué pasa acá? De que en el caso de mercurio queda en el fondo, le sigue lo que es el aceite y en la parte más superficial queda lo que es el alcohol. Se ordena de esa forma, ya que según su densidad, así va a ser el peso que tiene la sustancia y así el orden que puedan tener dentro de un recipiente. También otra naturaleza de las dispersiones químicas es que tienen punto de fusión y ebullición. Cuando hablamos del punto de fusión que estuvimos viendo en la unidad de termodinámica, nos referíamos a al punto en el cual la sustancia comienza a derretirse. Ocurre un cambio de fase, cambio de estado de sólido a líquido. Por ejemplo, el hielo. El hielo lo dejamos expuesto al ambiente. ¿Qué va a pasar? Se va a derretir y se va a transformar en estado líquido. Así también tenemos el punto de ebullición, como en el caso del agua, lo llevamos a una máxima temperatura y va a comenzar a hervir el agua y se va a transformar en estado gaseoso. Y así tienen esta naturaleza las soluciones químicas de poder entrar ya sea a fase de fusión o a fase de vaporización o ebullición a través de las diferentes de temperatura. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Llegamos entonces a la parte de la actividad de aplicación, pero antes de avanzar, no sé si tiene alguna duda respecto a la parte teórica que hemos abordado. Bueno, si no hay dudas, esta actividad de aplicación es un experimento para poder observar lo que es cómo funcionan las soluciones químicas y consiste en combinar ciertas sustancias que podamos tener de forma cotidiana. Primeramente, lo que hay que hacer en un recipiente, en un vaso, puede ser transparente. Podemos ir agregando en el siguiente orden las sustancias. Primero agregamos agua, luego agregamos jabón líquido, no importa el color del jabón. Luego agregamos alcohol,
luego aceite vegetal y por último miel o leche. Si en dado caso no tenemos miel o leche, podemos hacer una solución, una azucarada, agua y azúcar, y ello podemos hacer y tomar en sustitución a la miel o leche. Así también en el caso del jabón líquido, podemos preparar en agua, podemos disolver un poco del jabón que empleamos para lavar la ropa y podemos tomar eso como alternativa si en dado caso no tenemos jabón líquido. La idea es observar cómo funcionan lo que son las suspensiones químicas y así también en cuáles hay mayor solubilidad, en cuáles más densa, a partir de este experimento y para ir haciendo la medida, para que nos quede la misma cantidad en cada una de las sustancias, pueden utilizar la medida como del pulgar, 2 pulgares para cada una de las sustancias o 1/4 del vaso por cada una para que llevemos esa medida y luego cuando ya tengamos ya en el recipiente lo que es cada una de estas sustancias, dejamos caer pequeños objetos, puede ser una moneda o una pequeña piedra, para ver qué sucede, en cuál se detiene, si es que se detiene o si se va hasta el fondo. ¿Alguna pregunta respecto al experimento? Yo tengo una, profe. Dígame. ¿Le enviaríamos fotos después o solo lo realizaríamos? Me envían fotos de la realización en el transcurso del día hasta las 5 de la tarde. Les voy a dar el tiempo, sé que estamos ocupados también con la guía de la semana. Les voy a dar ese tiempo para que puedan hacer su publicación. Si lo pueden hacer antes, está bien, no hay ningún problema. Y el ritmo de cada uno para poder evidenciar cómo funcionan en la naturaleza de esta sustancia. Si tienen otra pregunta al respecto. Yo tengo una pregunta, profe. Buenos días, disculpe. Díganme, buenos días. Acerca de la miel, puede ser cualquier tipo de miel. Sí, puede ser la miel de maple o la miel de abeja, cualquiera de las dos. Y si en dado caso no, bueno, y si en dado caso no tenemos miel, la alternativa que les mencioné o no tenemos leche, es preparar una azucarada. Agua con azúcar, esa va a ser la alternativa a la miel o leche. Y eso tomamos como en este caso de solución. ¿Y por el grupo, profe? Sí, siempre en el grupo me rotulan con su nombre lo que es su foto del experimento, de cómo les quedó. ¿Alguna otra pregunta? Profe, solo para salir de la duda. Dentro de las mezclas heterogéneas, ¿caben lo que son las mezclas que tienen alguna reacción o solo caben las mezclas que no tienen reacción? En las heterogéneas sí hay reacción, porque la naturaleza de las sustancias es diferente, ya que en las homogéneas son casi igual composición o estructura molecular y por ende más que todo ocurre una combinación y no reacción. Y en las heterogéneas sí llega a pasar ese proceso. Ok, perfecto. Bueno, si no hay más dudas, preguntas. Si está todo claro, me confirman por favor en el chat y hasta acá vamos a llegar con la sesión y nos quedaremos con la parte del experimento que les mencioné en el transcurso del día. Envían su fotografía de cómo les resultó, de cómo se ven las sustancias. Podemos hacer algunas hipótesis, si se combina el agua con el jabón líquido o si van a quedar divididos en capas y a partir de ello me envían su evidencia fotográfica. Me confirman, por favor, si está todo claro rápidamente y vamos a dar por cerrada la sesión. Sí, profe. Solo una pequeña dudita. Sí. Para saber la cantidad de cada sustancia, ¿cómo vamos a hacer? Yo les di el parámetro, puede ser que hagan la medida de 1/4 del vaso por cada una de las sustancias o con los pulgares. Hagan la medida desde la base del vaso, vayan midiendo con el pulgar, puede ser 2 pulgares para cada sustancia y van midiendo de esa forma hasta donde se queda la primera, ponen su pulgar y van contando de esa forma. Puede ser esa medida o pueden utilizar una regla también. Pueden tomar como referencia que
4 centímetros por sustancia, o pongamos menos cantidad para que no usemos demasiado, unos 3 centímetros por cada sustancia, y así vamos haciendo la medida. Y de agua sería lo mismo. Sí, de cada una va a ser la misma cantidad. Ok, muchas gracias, profe. Muy bien, gracias a los que ya me confirmaron. Vamos a dar entonces por cerrada la sesión y ya les comparto también la presentación donde está la parte de lo que es los pasos para hacer este experimento. Así que hasta acá llegamos, que tengan un buen día, cuídense mucho y quedamos pendientes entonces de la evidencia fotográfica de cómo les quedó el experimento y nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan un buen día, cuídense mucho y muchas bendiciones. Gracias, profe. Igual. Gracias, igual, profe, profe. igual.